Y dejaron la universidad para dedicarnos a esto, 100%. sí. Yo diría que en Venezuela eso sería una locura, aparte en esa época, de apostarle al 100% Sí. a lo que te gusta. Pero si no tomas esos riesgos... Estaríamos en el mismo sitio, sí. Yo soy Dante y esto es Dale Dale. Del uno al otro no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad. Juanchi, bienvenido. Gracias. Gracias por venir a este lado de la ciudad y por despertar temprano un sábado en la mañana. No, gracias a ti por la invitación. Quise comenzar rápido porque, o sea, no quiero que se pierda la magia, ¿no? Y quiero aclarar algo de que esto no es una entrevista, es una conversación de dos personas que se están conociendo. Y yo recuerdo, Lisandro, él me dice, marico, ¿conoces esta banda Z? Una banda venezolana, me pidieron que tocara guitarra con ellos en un show. Y yo, no tengo ni idea de quiénes son. Y fui a Slug Harbor. No recuerdo su show, no pude ir. Ya después, el segundo show que hicieron, fui. Y todo el ambiente, me enamoré de la banda. Y algo también que, me identifiqué muchísimo. Cuando vi el merchandise que Sí. estaba, que era con las estrellas, el mapa de Venezuela. Y el nombre de Venezuela, el primer nombre de Venezuela. Sí. ¿Qué es? Venezuela, sí. Eso me quedó así que, wow, como que hay gente como yo. Me puedo identificar con esto de que los latinos no son solo bailar reggaetón, bailar salsa, también hay latinos rockeros en Estados Unidos. Claro. Y gracias por hacer ese esfuerzo, porque dejar tus raíces, tu ambiente como Venezuela, para venir a hacerlo aquí, está increíble y se los agradezco bastante. Gracias. ¿Ya hace cuánto salieron de Venezuela como banda? Nosotros empezamos nuestro viaje en el 2014 y estábamos tratando de establecernos en algún sitio porque ya Venezuela iba como a un pico muy alto de tensión política y empezamos como a coquetear con la idea de quedarnos en algún lugar. Lo conversamos con la familia en la casa y ellos estaban como hasta más emocionados que nosotros. O sea, ellos estaban como, sí, no vengan, no vuelvan. Y qué chévere que fue así, porque la mayoría de veces, cuando tú le dices a un familiar, me quiero ir, es como que no, pero te voy a extrañar, no te Sí. vayas. Sé que la situación está jodida, pero mi egoísmo de querer tenerte cerca es como que no te vayas, ¿qué vas a hacer en otro lugar? Sí. Qué bueno que tuvieron ese apoyo de sus familiares. Sí, totalmente. Y no es como que no fuera realmente emocionalmente complicado o difícil, porque de hecho somos personas muy familiares. Dani y yo, que empezamos la banda y que nos fuimos juntos de Venezuela, siempre fuimos personas, hacíamos todo con nuestra familia. Y de hecho nuestras familias son amigas entre sí, pero por nosotros. O sea, como que nosotros nos conocimos, empezamos la banda y ellos también empezaron a compartir y se integraron. De pronto con otros compañeros en la banda no pasaba tan así, no por nada malo, sino que, bueno, cada familia tiene su dinámica diferente. Hay gente con la que de pronto haces una química en algún aspecto y en otros no. Nada, ninguna razón así novelera, más como simplemente como se da todo, Se dio, ¿no? sí. Hubo química. ¿Crees Sí. que eso también haya sido por haber crecido en Puerto La Cruz? ¿Ustedes son de Puerto La Cruz o de...? No conozco mucho de esa parte, solo... Somos exactamente de un sitio que se llama Lechería. Ok.
pero el área, si se puede, no sé si esto es algo que se pueda decir así exactamente, pero el área metropolitana del estado de Anzoátegui son unas 3 o 4 ciudades juntas. Es un conurbanismo, Okay. pero en verdad son municipios separados. Y uno le dice Puerto La Cruz a todo. Oh, okay. Pero ahí sí, como Barcelona, que es toda el área colonial, todo lo que está ahí como casi histórico. Hay de hecho sus como sitios históricos dentro de Barcelona. Está, tú sabes, hay una biblioteca que es del año, qué sé yo, las callecitas pequeñas, todo, ¿no? Como el casco histórico. El casco histórico, sí. Y luego está Puerto La Cruz, que es la ciudad que tiene su parte industrial, sus edificios. Sí, como la parte que me imagino en algún punto estaría como más desarrollado que el resto de ese área, ¿no? Ya. Y ustedes comienzan como banda en el 2003. Sí. Cuando escuché una entrevista que hicieron, su CD release party fue en Tiburón. Sí. ¿En qué año fue eso? En Puerto La Cruz era todo una proeza grabar. Entonces las bandas grababan 1 o 2 canciones. Había un pana que grababa en su casa. Probablemente tenías como esa opción, o quizás había otro pana que se estaba activando, qué sé yo, en ese 2003. Entonces realmente nos costó pasar de tener un demo, 2 demos, así, que sí, bueno, este año grabamos una canción, a realmente hacer un disco con un concepto. De hecho, teníamos, antes de grabar el primer disco, teníamos todo ese tiempo, como 7 años casi, compilando canciones. Y la idea, como cualquier otra banda que está empezando, era, bueno, vamos a volver a grabar estas canciones y hacerlas en un disco, ¿no? Y le presentamos esa idea a un amigo que es como nuestro hermano mayor en la música, que se llama Marcel Fernández. Él es un muy, muy exitoso productor, ha trabajado con gente increíble, con Billy Gibbons, ZZ Top, Foo Fighters. Él siempre fue como el pana que era casi 10 años mayor y que decía, escucha esto, o ¿qué tal si hacen esto de esta manera? O ¿por qué están haciendo esto así? Tú sabes. De cierta forma fue un mentor. Totalmente, en muchos aspectos, o sea, en relación con la carrera y también en la vida personal. Ha sido una persona que siempre nos dio mucho apoyo y mucho cariño en su manera de ser, porque le importaba mucho, y eso es algo que lo valoramos un montón. Pero bueno, cuando le presentamos la idea de estas canciones compiladas, él estaba como que, bueno, esto está chévere, yo lo puedo hacer, yo lo puedo grabar y qué sé yo, pero sería injusto que yo les cobrara por esto que ya ustedes lo han hecho, o sea, ya lo tienen grabado, ¿para qué lo va a volver a hacer, no? Porque no se encierran un tiempo y hacen un disco de ahorita, del tiempo presente en el que están, con un concepto. Y fue como, parece mentira, porque es una cosa que parece casi obvia, pero fue como, wow, una explosión. Tanto así que cuando empezamos a trabajar en este supuesto disco, o bueno, en ese disco que fue el primero, Dani y yo dejamos la universidad. O sea, fue como algo tan fuerte que fue como una mirada al futuro,
¿sabes? Y dejaron la universidad para dedicarnos a dedicarse esto, 100%. sí. Que yo diría que en Venezuela eso sería una locura, aparte en esa época, de apostarle al 100% Sí. a lo que te gusta. Pero si no tomas esos riesgos, Estaríamos en el mismo sitio, sí. Y de hecho eso nos trajo consecuencias en el momento que ahora viendo en perspectiva pienso que son todas en su mayoría muy positivas, pero dibujó una brecha, como hizo una separación. Gente que pertenecía a la banda quizás no vibraba con esa misma decisión. Fue como que, mire, yo no quiero esta dirección en mi vida, o yo me quiero dedicar a una carrera, o X o Y, ¿no? También era como, desde ese entonces, nosotros sacamos el primer disco en el 2010. Y desde el 2010 se iba ya gente que se iba yendo del país un poquito, no tanto como más adelante, como 5 años después ya era un éxodo así gigante. Pero eso también, hubieron panas con los que tocamos que se tuvieron que ir. Tengo una oportunidad mejor, o mi familia me apoya a estudiar en otro lado la carrera que sueño, yo me voy, tú sabes. ¿y el sueño de ustedes era tocar? Nosotros sí queríamos hacer música y siempre fuimos personas muy apasionadas con todo lo relacionado con la comunidad, desde el aspecto del arte, la contracultura, todo eso nos llamaba la atención muchísimo. De hecho, en esos años, como justo en lo que empezamos a componer ese disco y hasta la fecha de hoy, como que nos formamos también, formamos nuestras ideas, digamos, desde un punto filosófico, político, etcétera, De etcétera. tu estilo de vida completamente, ¿no? Sí. Dan y yo somos veganos desde hace mucho tiempo. Algo que me parece demasiado cómico, que hace poco sacamos esta música en vivo que acabamos de sacar. Que está increíble, por cierto. Ayer Gracias. lo vi y me encantó. Gracias. Y alguien dejó un comentario en YouTube que Dan y yo lo vimos y nos cagamos de la risa, porque es como que las canciones, Z hablan las canciones del pueblo unido y no sé qué, y están en el primer mundo comiendo comida vegana, como si la comida vegana fuera algo así, Ajá. no sé, como... Exclusivo para alguien nada más, Sí, ¿no? sí, pero realmente empezamos en el veganismo estando allá, que eso también tenía sus propios desafíos. Comes lentejas todos los días casi al principio, después empiezas a entender que existe otro tipo de opciones. Sí. Pero sí, era como ese tiempo en el que estábamos decidiendo lo que queríamos hacer, nos estábamos también formando, abrazando el adulto que queríamos ser. Ya de ahí, yo me fui a Venezuela en el 2003. Y podría decir que fue muy influenciado por lo que vi en MTV. Hace poco me preguntaron que cómo yo encontraba música, ¿no? Cómo era eso, cómo me había influenciado por el rock. Y yo decía que MTV me crió. Me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana para ver, no recuerdo cómo se llamaba, había un show que pasaban que era como música underground. 120 minutos. 120 minutos. Ese mismo, sí. Y grababa o sea, tenía el televisor El conectado. VHS. Sí, y grababa los videos, grababa los cassettes. Yo hacía lo mismo. Y mis hermanos mayores me escondían sus VHS, porque yo le agarraba VHS de lo que fuera, lo grababa encima para poder escucharlo después. Claro. Y entonces,
obviamente tú te creas como una ilusión, ¿no? O sea, en ese momento no ves que mucho de eso es todo preparado. Claro. Pero creas esa emoción de decir, yo quiero hacer eso, yo quiero probar esto. Llegó un punto en el que dijeron, esta no es la realidad o no se va a dar en Venezuela. Tuvieron un choque así. Bueno, cuando finalmente decidimos dedicarnos de lleno, ya habíamos hecho nuestros primeros tours afuera de Venezuela. Como que la primera oportunidad fue en el 2008. Fuimos a Costa Rica y estábamos abriéndole a una banda de Canadá que se llama Combat Kid. Y fuimos sin expectativas y estuvimos expuestos a una comunidad gigante de gente igual que nosotros, que eso era muy raro, sobre todo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad habrían como 10 panas que escuchaban la misma música. Sí habían rockeros, había muchos metaleros, pero así como que estuviesen como en eso del... Sí, como el punk, pero que no es necesariamente el tradicional, ¿no? Sino más como un poquito claro, es que hardcore, así. En el rock hay todas estas vertientes y Sí. subgrupos y subculturas y todo esto, ¿no? Exactamente. Pero nada, fuimos a Costa Rica, vimos todo esto, tocamos un show que habían como 1000 y pico de chamines igualitos a nosotros y nos cambió la vida, pues. Y después fuimos a Argentina el año que vino después y de hecho cuando fuimos a Argentina pensábamos que ese era el último tour de Z como Z, como Z11 que antes. Antes se llamaba Sí. Z11. Porque los panas con los que habíamos empezado estaban como en proceso de irse del grupo, ¿no? Entonces fuimos, como vamos a tomarnos estas vacaciones de entre panas y tocar. O sea, qué cosa más buena que ir, conocer un país, estar con tus panas y también, bueno, tienes un par de shows y ya, ¿no? Pero eso como que nos revivió las ganas horriblemente, al menos a mí y a Daniel, pues. ¿Los unió más a ustedes? Sí, totalmente. Yo creo que es importante aceptar esos pasos, ¿no? De cuando, bueno, es momento de partir, tomar cada quien su rumbo. Daniel y tú dijeron, nos unimos más, los otros Sí. se van y se forma esta nueva... Bueno, al principio no se fueron todos de una, ¿no? Hicimos ese primer disco, todavía estaba el baterista original, el bajista, otro de los guitarristas se fue, entró gente nueva y queríamos como empezar de nuevo y quitamos el 11, que eso también era algo que ya nadie, o sea, ya todos nuestros panas cercanos no decían completo el nombre. O sea, era como, los Zetas, sí, están ahí, tú sabes. Entonces, fue como que, bueno, vamos a casi como empezar de nuevo, pero ahora con conciencia, con lo que vimos. Ya sabemos que existe en estas comunidades. Entonces era como... fue una decisión que fue bastante radical, pero hecha con mucha conciencia. Okay. Como que sabíamos ya a dónde íbamos, qué queríamos, cuáles eran como los aspectos que más nos gustaban de esas comunidades. Por eso mencioné como todo ese aspecto de la contracultura, porque estábamos tocando en casas culturales que es equivalente a los infoshops o como los espacios DIY.
pero quizás con un poquito de tinte un poco más político. Estábamos en sitios que eran como círculos anarquistas o sitios donde, no sé, se practicaban diferentes ideas o valores distintos. Entonces no era raro como querer ir de lleno en eso, ¿no? De pronto para nosotros, para nuestra ciudad, era un concepto loquísimo. De hecho, recuerdo la primera vez que hicimos merch, que la gente no entendía qué era eso. O sea, era como, ¿por qué pusiste unas camisas aquí? Pero, ¿qué hago con esto? O sea, me lo llevo, lo veo. No entendían el concepto. Sí. Y que eso es merch. ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Y dónde aprendieron ustedes eso? Con Marcel. Ok. Sí. Marcel ya tenía idea de cómo era la vaina, ¿no? Y solamente quizás necesitábamos verlo para entenderlo 100%. Hubo una época en la que muchas bandas de punk, quizás de una escena medio cercana a todo eso, como Fat Rex, como todo NoFX, ese tipo de música. Hubo una época en la que muchas de esas bandas estaban yendo a Venezuela. Que si Puli, Voodoo Glow Schools. Habían otras un poquito más pesadas. Dead by Stereo fue, Strong Out. ¿Y esto estás hablando entre 2004, 2010, 2012? No llega tan allá. Y te lo pregunto porque yo me fui a Venezuela en el 2003 y fue una etapa, o sea, que no viví. Yo no regresé a Venezuela después del 2012. Desde el 2003 al 2012 yo no fui a Venezuela. Sí era como dentro de ese tiempo, como 2006 a 2010, había mucho movimiento de ese tipo de bandas, ¿no? Y Marcel, de una manera directa o indirecta, trabajaba en todos los conciertos donde traían estas bandas. Había un pana que se llama Cheo, y tenía un sello que se llamaba Comegato. Y Cheo Comegato estaba también involucrado en todos los toques que te puedas imaginar, los mejores, pues. O bueno, no los mejores, pero los más interesantes, porque imagínate ver algo que nunca has visto, conocer a una gente que en tu vida hubieses conocido si no fuera por eso. Marcel tenía como ese conocimiento de estas cosas. E incluso empujaba la barrera más allá. Él llevó una banda que se llama RX Bandits, que es como de nuestras influencias principales. Mucha gente dice, por el acceso rápido, van como, me recuerda de Mars Volta y no sé qué. También que son latinos y esto, y quizás es una referencia fácil. Tal vez porque fue como la banda más popular, diría yo, o sea, Sí. para el mainstream, porque es una banda que conozco. Pero realmente es RX Bandits la influencia que compartimos en común en la banda. Porque los vimos en ese momento, cuando Marcel los llevó, que ya conocíamos, ya habíamos tocado con Combat Kid, ya habíamos visto todo esto del hardcore punk y qué sé yo. Y después RX Bandits lo llevó al otro nivel, ¿no? Era como que era bailable, era loco, progresivo, rápido, casi ska. Y tú dices, yo quiero eso. Sí, no, eso ya fue como... Eso
ese era como, sí, como el sabor ¿sabes? Como cuando a veces pruebas algo y dices, wow, Ajá. estaba buscando este sabor por toda mi vida, algo así, pues. Te llegó a pasar, porque me han pasado, o sea, cuando empecé a hacer podcast, seguía, no sé, escuelas de nada. Y a veces me pasaba que yo decía, wow, yo pudiera ser el cuarto miembro y quisiera estar sentado y hablando con ellos. Y a veces hablaban y yo, pudiese haber dicho esto. Pero llega un punto en el que dices, yo no soy eso. Claro, Yo tengo mi esencia, lo admiro, aprendo, pero no sé que no voy a ser parte de eso, no voy a hacer eso. Y si hago lo mismo, voy a hacer una copia. Tengo que trabajar en quién totalmente, soy, que salga ese resultado de quién soy. totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo. Eh, uno quizás siente la inspiración, ¿no? Y lo ve desde unos ojos con respeto y admiración. Y en base a ese feeling, después creas lo tuyo, ¿no? Es así. Nosotros igual somos como una licuadora de muchas cosas. Como que no es... es difícil ponerle un... Una categoría como tal, ¿no? Sí, 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 sí. Pero toma muchos años llegar a ese punto de decir, este es quién soy, te guste o no, disfrútalo. Totalmente. Y en eso voy, ahora cuando tienen toda esta transición que se viene en Estados Unidos, me imagino hubo gente que dijo, se vendieron Sí, y todo el tiempo. ganaron nueva audiencia, pero hubo también gente que dijo, Sí. ya no me gusta. Y algo que admiro de ustedes es esa determinación, el autorrespeto, diría yo también, de esta es mi esencia, esta es mi identidad, disfrútala o no. Totalmente. ¿Cómo llevan esa, o sea, algo que es tan difícil, por lo menos para mí, y creo que para mucha gente, es aceptar o no aceptar de cuando escuchas los mensajes negativos, los comentarios negativos, ¿cómo procesas eso? En la banda y sobre todo en esta alineación que tenemos ahorita, creo que una de las cosas que es más positiva es que somos muy abiertos emocionalmente, como que no tenemos ese miedo de expresar como, bueno, me siento así o asado, ¿no? Y obviamente hay cosas que te sacan de onda, que la gente dice, pero al mismo tiempo estamos tan frescos en todo lo que hemos vivido que entendemos que no todo el mundo tiene la misma historia y hay veces que un comentario dice mucho más de ti que la persona de la que estás haciendo el comentario, ¿no? Entonces es difícil como sentirse molesto o aludido con algunos comentarios porque sabemos y hemos visto el otro lado de la persona que está comentando también, ¿no? Como que a veces la energía uno la canaliza de otras maneras, ni siquiera sé si son maneras erradas porque realmente cada quien tiene su propia historia, ¿no? Pero entiendo la molestia que causa que tú te identifiques con algo, es como si, por ejemplo, tú eliges la ropa que tú quieres usar, ¿no? Y de pronto tienes unos colores que te gustan y una ropa que te gusta, ¿no? Y eso no va a cambiar. Pero entonces también le añades a tu identidad como, a mí me gusta esta ropa, me gusta esta comida y me gusta esta música. Y esta es mi música que me identifica y así suena mi vida. Y yo paso por los momentos más duros escuchando esto. Y de pronto tú habías forjado esa identidad y la música cambia.
la banda que dijiste, esto es lo que yo soy, de pronto tomó otro rumbo. Entonces ese desconcierto causa un montón de cosas en ti, porque tú estás como que, ya va, yo me identifiqué con esto, yo dije que yo era esto, ¿no? ¿Cómo ahora te atreves a cambiarme esto? ¿Me entiendes? Y es difícil, cambiar es algo jodido, irse de la casa es algo súper jodido, es como, a nadie le gusta un breakup, ¿sabes? Como terminar una relación. Irse de la casa es como terminar una relación con todo el mundo, con tu familia, con tus panas, con relaciones románticas, es terminar con todo. Entonces, el cambio es eminente. Es muy difícil quedarse igual, porque quedarse igual significa quedarse en el pasado. Pero la gente que está allá no merecen que uno los empuje al cambio, ¿no? Y es eso, pues, sucede que expresan esa molestia de muchas maneras. Es parte de la ruptura. Claro. Y cuando hablamos del cambio, se mudan a Estados Unidos. ¿Cuál fue el cambio más grande que vieron en cuanto a la banda? Bueno, ayer de hecho hablaba de esto con un amigo, que cuando nosotros nos vinimos yo escribía las canciones con muchísimas palabras. Usaba muchas palabras, y a veces, la mayoría de las veces, las canciones no tenían coro, porque son como muy progresivas. Y entonces era un montón de poesía. Luego llegamos acá y quizás eso no conectaba mucho, porque bueno, hay un choque cultural, hay un cambio de idioma, pero nosotros tampoco queríamos dejar el español, aunque nuestro primer disco fue en inglés. Fue un intento que luego dijimos como que no nos pega mucho, ¿no? Luego de que empezamos a hacer música en español, no queríamos soltar eso otra vez, pero fue como, necesito comunicarme con otras cosas, ¿no? Como quizás más a través de la música. Cuando nos vinimos acá, que yo empecé a tocar la guitarra en la banda, porque antes solo cantaba, necesitaba más espacios musicales, ¿no? ¿Cómo puedo expresar mi identidad y cómo puedo llevar una idea de un punto A a un punto B de una manera que no sea súper abstracta, que la persona entienda de qué va, pero sin usar muchas palabras, porque no las van a entender, ¿me entiendes? Sobre todo si hay como muchas metáforas. Entonces empecé a escribir más reducido, cada vez más, y se volvió un desafío tan sabroso que llegó al punto en el que hay canciones que son 3 líneas y ya. Y yo se lo explicaba a alguien ayer y dice, bueno, hay canciones muy buenas que son pocas cosas, pero se repite mucho. No, estas no se repiten. Son unas palabras claves, como que, bueno, te voy a dar en este poquito el sentimiento entero de lo que quiero decir, y luego voy a descargarla tocando guitarra. Es parte de la evolución, ¿no? Y Sí. de encontrar cómo te sentías y lo que eres ahora. Totalmente. Entonces, bueno, en ese desafío de expresar quiénes somos a través de pasajes musicales meramente instrumentales, empezó como esta pasión de descubrir más y más música, ¿no? Y música que fuera como de nosotros. Y empezamos como a estudiar esto de los patrones rítmicos,
de tambores. Eso nos empezó a apasionar un montón porque nos hacía sentir cerca de la casa. Nosotros, Dan y yo, crecimos en un pueblito de playa en el que vimos muchos grupos de tambores conformarse y ejercer su carrera, y quizás eran hasta más exitosos que un grupo de punk, ¿no? Entonces era como ese recuerdo y tratar de tocar eso e incorporarlo a lo de nosotros. Y de hecho, Charlotte tiene un lugar muy especial en ese redefinición de nosotros, porque nosotros vinimos acá, conocimos a Claudio y Claudio dijo, la próxima vez que vengan tienen que tocar con Chócala, que era la banda en la que Claudio y Lisa tocaban, ¿no? Entonces llegan estas personas, el baterista no tiene una batería, sino que tiene un montón de tambores y locuras, y el pedal del hi-hat tenía una clave, el pedal del bombo tenía otra cosa. Era una vaina que nunca lo vas a ver en un setup de una banda de rock, ¿no? Y luego Lisa pone un sintetizador gigantesco y canta con una voz que parece como de los años de qué sé yo, ¿me entiendes? Pero traduce perfectamente a lo que están haciendo. Hay un saxofón ahí como llevando todo ese tema afrobeat súper tradicional, súper Fela Kuti. Y después está Claudio, que es este personaje extremadamente extrovertido, que está bailando. No sé qué tipo de baile es ese que hace Claudio, pero te pone, te invita como a soltarte. Sí, es como que tú quieres también mover el cuerpo, moverte. No tienes un sentido, no es como digamos, por ejemplo, hay música latina que es súper tradicional y si no respetas ese ritual, no es lo mismo, ¿no? Como por ejemplo la salsa. Tú no te vas a parar y vas a bailar salsa como un loco porque no va, pues sí. Pero esto era diferente. Entonces te invitaba a formar parte y vimos a un gentío mayormente gringos, personas blanquitas, bailando, dándolo todo, tratando de cantar las cosas que Lisa cantaba sin poder hacerlo, y fue como que, ¿qué es esto, no? Y quizás lo único que habíamos escuchado así medio en ese tono era como que sí, esos compilados de Chicha Roots y de, tú sabes, cumbia psicodélica, pero eso ya es otra vaina, o sea, eso es más como casi un sonido retro, como un vibe. Esto era un concepto nuevo, moderno, había sintetizadores, o sea, era otra vaina. ¿Y no se imaginaron que eso existía en Charlotte? No sabíamos que eso existía mucho, period. Tú sabes, sí habían artistas, obviamente, haciendo música así, pero no era algo que tuviese mucha referencia, ¿me entiendes? Entonces, vimos esto por primera vez y nos movió muy duro, porque nos podíamos ver a nosotros mismos. Cuando estábamos en la casa escuchábamos todas estas bandas, en su mayoría anglosajonas, súper agresivas, qué sé yo, y queríamos hacer algo distinto a lo que estábamos acostumbrados porque era como la puerta hacia un sitio desconocido que estaba lleno de aventura, ¿me entiendes? Era como
romper esquemas por completo. Y luego estando aquí con ellos, era una puerta, pero hacia lo que extrañábamos, hacia un camino que nos iba a llevar a sanar la ruptura con nuestro sitio, Sí. pero también a honrar de dónde venimos. Y diste a donde, o sea, a mí me pasó que viviendo en Venezuela, viendo MTV, tú dices, no, yo quiero escuchar música en inglés, la música de aquí es un asco, no me gusta, me mudo a Estados Unidos y es como que mi casa, o sea, empiezo a ver bandas que están creciendo en Venezuela y yo buscaba, Sí. me sentía más venezolano, o sea, quería conectar con eso y es como que, ahora entiendo. Y empiezan a salir todo eso que está en tus raíces, toda esa música que escuchabas a diario cuando estabas allá. ¿Qué le pasó a ustedes Totalmente. con los tambores? Totalmente. Y nada, Chocala y Charlotte tuvieron como que fue ese chispazo, ¿no? Después de eso nos despertamos mucho, hicimos un disco que se llama Mochima, que es donde está la canción Venezuela. Y ese disco fue nuestro intento de decir, esto es lo que nosotros somos, o esto es quien yo soy. Tiene un montón tiene hasta canciones completas sin letra. Porque estábamos despertando hacia la música, ¿no? Y el disco se llama Mochima porque hay un parque nacional, la bahía, que nosotros todo el tiempo veíamos, que estaba ahí a nada, 10 minutos de cualquier punto donde tú estuvieses en nuestra ciudad. Podías llegar ahí al mar y ver esa bahía, que es la bahía de Pozuelo, que técnicamente es parte de un parque nacional que se llama Mochima. Claro, el parque como tal es más como un grupo de islas, no sé si eso se puede definir como un archipiélago, qué sé yo, con una biodiversidad increíble, única de ese sitio. De hecho, ese grupo de islas pequeñas, cada una es diferente entre sí. Hay unas donde la playa es de un color o de otro, dependiendo de los minerales que hay en esa islita. Entonces, tú sabes, hay una que es arcillosa, otra que es más seca, qué sé yo. Creo que la única que llegué a visitar fue Puinare. Puinare, esa sí. playa. De hecho, hay una canción que se llama Puinare. Y Que fue, por cierto, acá tengo el vinil, el blanco está increíble, o sea todo Gracias. está... Se ve que le pusieron atención Sí. a todo, ¿no? Y tú como diseñador también me imagino que Sí, le pones tanto... De hecho, ese disco, el arte, cuando lo estaba haciendo, compré varios canvas así blancos y pinturas que yo pensaba que estaban dentro de la paleta de colores de un atardecer en ese parque nacional, ¿no? Y mis padres estaban acá visitando, entonces fue bien entretenido. Yo les decía, o sea, como que escojan un color y tírenlo aquí, y empezábamos a mover canvas, y así hicimos como 5 diferentes y los dejamos ahí secando. Y después yo junté un pedacito de cada uno digitalmente, ahí lo procesé y qué sé yo, y le puse las letras. Pero sí, todo fue hecho con muchísima intención. Mira, ahora otra parte de ya vivir en Estados Unidos, que es de irse de gira, touring.
o sea, ahora tocan muchísimo. Sí, Y algo que yo me di cuenta trabajando con Harvard era o sea, en ese momento yo lo vi, la única forma como una banda independiente de poder vivir y hacer dinero es tocando en vivo y vendiendo merchandise. claro. Ahí fue, yo recuerdo la primera vez que fuimos a California, fue una gira de 2 semanas. El primer día que llegamos a California, que fue como al 6º día, 5º día, se acabó el merchandise. Y yo dije, aquí es donde está la plata. Claro. Aquí es como se hace dinero. Que incluso yo como fotógrafo, ya para las siguientes giras, hice mi propio merchandise. Y hacía dinero. O sea, como que aproveché la plataforma. Dije, voy a estar en una ciudad diferente Claro. cada día. ¿Por qué no vender mi propio merchandise? Y me encantó, o sea, esa etapa de mi vida me funcionó muchísimo. Ahora ustedes aquí tienen, o sea, Estados Unidos es tan inmenso, hay tanta gente. ¿Cómo descubrieron eso? ¿O era algo que ya sabían, tenían pensado? Bueno, cuando vinimos por primera vez como un colectivo, o sea, que no era como de pronto venir uno solo a visitar un familiar o algo, sino cuando vinimos todos juntos, vinimos para hacer un primer tour, que fue un tour muy improvisado en muchos aspectos, porque no sabíamos nada de aquí. Pero antes habíamos tureado muchas veces en México. Y México fue como el primer sitio donde por primera vez vimos que podíamos hacer solo esto. Pero no que llegamos a esa realización, pero vimos que era posible, que había gente que lo hacía y que se podía tocar de lunes a lunes si realmente te lo proponías. Que fuera a tener el mejor resultado, y eso es otra cosa, ¿no? Pero si querías, de verdad, sí podías tocar todos los días, ¿no? Y estábamos como tan fijos en esa idea, empezamos a tratar de hacer eso en todas partes. De hecho, en Venezuela girábamos y tocábamos de miércoles a domingo, que ya eso era como sacarle demasiado provecho a la semana. Y en Colombia lo hacíamos también, en Argentina, en Costa Rica, Panamá, Ecuador. Pero era súper precario, súper difícil, y era un concepto muy nuevo para la comunidad de ese tipo de música, que existieran tours, ¿no? Había quizás bandas que viajaban y tocaban en otros países, pero iban, tocaban 1 o 2 fechas, nunca repetían la misma ciudad. Era así como vacaciones con tus panas. Algo que yo admiro del punk como tal es el a veces ser relajado, no relajado, sino, mira, aquí hay una sala, pongamos el amplificador y aquí tocamos. Hay mucha gente es como que no, necesito una consola, necesito esto, necesito un PA, las luces y todo. Y fue algo que descubrí aquí también, ¿no? O sea, con Harvard había momentos que se cancelaba un show en un venue o no alcanzamos porque el avance dañó, pero sabes que vamos a hacer un house party. Y yo estuve en una banda aquí también. Y había mucho protocolo a veces, ¿no? Es que necesitamos esto. Y con ellos aprendí de que lo que importa es el momento como tal, ¿no? Y eso es algo que admiro bastante al adaptarse a lo que haya. O sea, no te pongas pretencioso, vamos a disfrutar del momento y vamos a tocar y ya. Totalmente. Yo creo que sí es algo que viene mucho de la escena del punk, pero ahora veo que en el DIY hay todo tipo de sonido. Ya es una... Ya como que... sí, ya traspasó otras regiones musicales, ¿no?
como por ejemplo está Bravo Pueblo, es un ejemplo gigante. Esa es música que quizás yo la hubiese escuchado en el 2000 y hubiese pensado, aquí hay un productor, hay plata, qué sé yo, ¿me entiendes? Y realmente es el mismo pasión por hacerlo tú mismo, pero con mucha más conciencia musical, ¿no? Estados Unidos sí, en ese aspecto, nos cambió la perspectiva y nos dejó como abrir las posibilidades, porque aquí no solamente hay cultura de tour y se entiende lo que es tú sabes, un house show, un espacio DIY, sino que también aparte hay vialidad. Tú puedes manejar toda la noche tranquilo y si caes en un hueco es raro, ¿me entiendes? Esas son cosas que allá no podía, ni siquiera en México. En México había vialidad, pero la gente no viaja de noche. Muy poca gente viaja de noche porque es como que estás a la merced de lo que sea, ¿no? Más bien aquí es lo mejor, porque no hay tráfico, Exacto. no hay calor, vamos de noche. Entonces eso es algo que Le han sacado provecho. le hemos sacado muy duro, sí. De hecho, no somos súper fans ahorita de realmente viajar de noche, pero a veces no hay otra opción, ¿no? Como que ahora estamos haciendo muchos tours como support de actos más grandes. Y los actos más grandes por lo general tienen más personas trabajando y de pronto van en un Sprinter o en un autobús pequeño, qué sé yo, y viajan de noche, no pagan hotel, no buscan dónde quedarse, y te toca llegar al loading al otro día a las 2 de la tarde Sí, a una sí. ciudad que está como a 7 horas. Sí, obviamente cuando comienzas a girar al principio es pesado. Por lo general, las bandas cuando lo comienzan a hacer son jóvenes. Aquí, ¿no? Estoy hablando de la cultura acá. Y es como, no importa, somos jóvenes, somos guerreros, dormimos en la van, dormimos, acampamos, dormimos en casa de tal. Obviamente cuando las bandas van creciendo hay más comodidades. Claro. Y también porque ya te va pegando, ¿no? O sea, tú necesitas Sí, descansar porque se convierte en tu oficina, ¿no? O sea, hay gente que maneja todos los días 30 minutos, 1 hora al trabajo, tú tienes que manejar 8, 7 horas a tu próximo show. Obviamente quieres descansar, no quieres llegar molido a tocar porque no vas a rendir. claro. Y poco a poco han visto ese proceso, o sea, como... No, totalmente. De hecho, ya en el circuito como DIY lo teníamos más descifrado, como que bueno, hacemos esta ruta, nos quedamos en casa de fulano, fulano y fulano, perfecto, ¿no? Ahora en el support, en el mercado así de ser banda de support, sigue siendo algo nuevo y nos estamos haciendo nuestro nombre. Entonces tuvimos que, como que, ya no estábamos manejando más de 5 horas al día. Habíamos hecho como esa regla. Te pones más exquisito. Sí, pero bueno, nada. O Pero sea, hay que es totalmente hacerlo. válido, porque si no, no puedes durar toda la vida haciendo shows en casa, o sea, manejando 8 horas, porque los años te pegan, o sea, Sí. que sí, no puedes hacerlo todos los días. Y algo que vi es también aprovechar esas oportunidades, y es como cuando te dan los flyers, que van como support band, pero tú vas y lo cambias y dices, no, es Z como backing band, Ya. ¿no? ¿Crees que eso viene a veces también de...? Yo cambio los flyers todo el tiempo. sin pudor. Pero me refiero, ¿sabes cómo en Venezuela la gente siempre busca un rebusque o la oportunidad? ¿Crees que es como de haber crecido en ese ambiente? No de aprovecharte, Probablemente. pero decir, No, de hacerlo
Sí, de ir, como dicen aquí, de correr la milla extra. Exacto. De salirse del parámetro y hacerle tu propia narrativa, ¿no? Como que, bueno, yo no, lo que voy a contar no está lejos de cómo ellos lo contaron, pero es desde mis ojos, ¿no? Para ir culminando un poco, yo he visto de 20 años que llevo viviendo aquí en Estados Unidos y más en Carolina del Norte, ¿no? Porque Miami es otro mundo. Sí, Miami es la capital de Latinoamérica, pero aquí en el 2023 finalmente ver bandas que tocan en español como Bravo Pueblo, que dices, wow, viaja, o sea, te metes o sea, en el ambiente, bailas totalmente en español, ustedes también haciéndolo en español. Y ahora en todas partes se escucha música en español. sí. No solo reggaetón, no solo, o sea, también No, rock. sí, Es increíble. Y me encanta esa evolución. Me encanta lo que están haciendo. Y gracias por tomar ese riesgo. Porque, o sea, para muchas personas decir, no te vas a Estados Unidos, pero ¿qué vas a hacer? No vas a tocar en inglés. O sea, ¿cómo Sí. vas a hacer? Y mantener esa esencia está increíble. gracias. No, yo de hecho tengo familia que ya vivía acá y, bueno, gente que es obviamente mucho mayor que yo y siempre me decían, pero ¿cuándo vas a...? Las dos cosas que una familia venezolana te tira, que son microagresiones al final, porque son vainas que te sacan de quicio, que es cuándo vas a pegar una canción y cuándo vas a hacerlo en inglés. Tú estás aquí. Si no lo haces en inglés, no vas a hacer nada, qué sé yo. Pero realmente, bueno, la única referencia que ellos pueden tener es la televisión, el entretenimiento, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero dentro de esta escena que es cultural y progresista y que todo el mundo quiere como avanzar, realmente creo que se valora por encima de todo la honestidad. Y si se siente que viene de un lugar honesto, si viene del corazón, no importa el idioma, ¿no? No importa, lo que importa es que sea real. Y ese es el verdadero journey, tú sabes. Y pienso que Bravo Pueblo se siente eso. Con Z, aunque yo toque en Z, y obviamente estoy biased, pero yo creo que se siente eso porque todos estamos haciéndolo todo de corazón siempre. Yo no sé, creo que estamos llegando a un momento en la vida en el que el español, el inglés, los idiomas son como líquidos casi, como todo es tan fluido, nada realmente nos pertenece, pero al mismo tiempo nosotros pertenecemos a eso. Es muy lindo lo que está pasando y creo que se ve en todo, en las películas, en las series, en la música. Es realmente inspirador y me encanta formar parte de ese lado de la historia. Gracias a personas como ustedes, a grupos como ustedes, es que se está forjando esto, ¿no? Es decir, ya no tiene que ser un idioma específico para que la gente lo pueda disfrutar. Totalmente. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Y a todas las personas que llegaron hasta el final, recuerden entrar a YouTube y suscribirse a Dale Dale Podcast. Chao.